Busque el libro de los Hechos, capítulo 13. Bien, Hechos capítulo 13. Como dije en la mañana, creo que estamos dando por conclusión lo que es una serie acerca de servir al Señor. Y de manera especial lo que hemos tratado de enseñar, obviamente hablando en cuanto a servir al Señor, pero hemos tratado de enseñar lo que Dios nos ha enseñado por tiempo, lo que Dios nos ha mostrado por tiempo, y lo que de alguna manera ha funcionado, ha trabajado, y por consiguiente hemos sido bendecidos. ¿Ok? Esto de servir al Señor no es un relajo, no es que cualquiera quiera, yo quiero servir al Señor, mira, ponte a hacer esto, esto otro, no. Servir al Señor implica responsabilidad, servir al Señor implica seriedad, servir al Señor implica trabajar donde Dios quiere que usted quiere, es trabajar donde Dios quiere que usted trabaje, y no trabajar y no funcionar donde usted quiere funcionar sin la voluntad de Dios. ¿Ok? Y comenzamos con 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y de ahí nos hemos extendido hacia varios aspectos. Y hoy estamos dirigiendo este tema a toda la iglesia, pero es un tema que yo predico específicamente para estudiantes de seminario, para aquellos muchachos que están saliendo y que están como los caballos locos, que quieren salir del seminario y lo único que quieren es meter mano a la obra de Dios. Pero hay seminarios o hay institutos bíblicos que mal acostumbran a los muchachos y que le enseñan cosas que no deben enseñarle. Yo he escuchado tantos testimonios, varios en los años. Tengo 30 años como pastor y tengo 40 prácticamente como creyente. Y ven, y escucho que fulano de tal salió del instituto bíblico y fue a trabajar con un pastor que era su pastor, pero lo que le enseñaron en el instituto bíblico comenzó a chocar con lo que hacen en la iglesia y terminó causando problemas y se fue con un grupo de gente y levantó su propia iglesia. Eso lo vengo escuchando hace tiempo. Hace poco un hermano de la iglesia que estuvo en su país dice que le tocó justamente observar eso. No recuerdo quién es en este momento. Si está aquí, me lo puede decir. Pero me decía que estuvo en su iglesia y que su iglesia llegó uno del Instituto Bíblico de allá de México, de Kevin Wynn, y entonces el muchacho fue criado en esa iglesia que lo mandó a estudiar, se preparó y volvió a la misma iglesia. Pero la filosofía que le enseñaron en el Instituto Bíblico es diferente a la estrategia y filosofía que tenía ese pastor. Para hacerle la historia corta, peleó con el pastor, quiso hacer lo que él quiso en la iglesia que no era de él y salió con un grupo de gente y formó otra iglesia. Y enseñan a trabajar, pero no enseñan ética. Enseñan a trabajar, pero no le enseñan que si lo que ellos han aprendido, que consideran que está bien, pero que su iglesia madre que los mandó, no creen lo mismo, no hacen lo mismo, no le enseñan a respetar. Y eso lo vengo viendo por años. Entonces, hermano, eso no es así. Por eso que este tema de la mañana y principalmente esta tarde le voy a dar un poquito más duro ahora, ¿ok? Para que entendamos que la cosa no es así.
No es posible que un pastor que tenga 20 años trabajando, 30 años trabajando, que comenzó solo con la esposa prácticamente, y después de 20, 30 años tenga una iglesia bonita y venga uno nuevo que creció en la iglesia pero que se fue a estudiar afuera. No es posible que el nuevo sepa más que el viejo. No es posible. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener sumo cuidado. Porque no es así la cosa. Tenemos que aprender a respetar. Hechos capítulo 13. La iglesia, la segunda iglesia cristiana fundada por el Señor. La primera fue Jerusalén. La segunda fue Antioquía. La primera iglesia eran 100% judíos. La segunda iglesia habían judíos, pero principalmente habían gentiles, culturas que no eran judías. Una iglesia grande, inmensa. La primera iglesia que manda misioneros fue la iglesia de Antioquía. Y el pasaje, Hechos capítulo 13, dice que el Señor ministrando a la iglesia, habló a la iglesia para que Bernabé y Pablo fuesen al campo misionero. Entonces dice, Hechos 13, versículo 5. Hechos 13, 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan Marcos. En la mañana se me olvidó aclarar quién es este famoso Juan Marcos. Juan Marcos se cree que fue el que escribió el Evangelio de Marcos. No fue apóstol, ¿ok? De los 4 evangelios, Mateo era un apóstol. Marcos no era apóstol. Lucas no era apóstol. Juan era apóstol. Y Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, es este Juan Marcos. ¿Ok? No es Juan el que escribió el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, ni primera, ni segunda, ni tercera de Juan. Ese es Juan el apóstol, el menor de los apóstoles, el discípulo amado de Cristo, como se le llama. Este Juan Marcos inclusive no se cree que haya conocido a Cristo en persona. Pero Juan Marcos se cree que es el primero de los 4 evangelios que fue escrito. Y quien le dijo todo lo relacionado a Cristo, de lo que él escribió, fue Pedro. Pedro era apóstol. Y Pedro le dijo todo a Juan Marcos. Y Marcos fue escribiendo. Y se cree que Mateo y Lucas copiaron de Juan Marcos, del Evangelio de Marcos, los evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan es distinto, pero es la misma historia. Bueno, la historia dice que Juan Marcos fue a Egipto, a Alejandría. Allá fundó iglesias. Y se cree que la iglesia copta en Egipto, la iglesia copta, se cree que fue fundada. De ahí vino, según la tradición, Juan Marcos fue a predicar y de ahí nació la iglesia copta, que tiene muy parecido a la iglesia católica, muy parecido. Tendrá sus diferencias. Pero anyway, este es el personaje Juan Marcos, el que estamos estudiando. Y aquí dice que Bernabé y Pablo tuvieron a bien llevar a este joven Juan Marcos como ayudante. Pero versículo 13, habiendo pasado un tiempo ya en el ministerio, en el campo misionero, en la obra misionera, habiendo puesto la mano en el arado, en el versículo 13, Hechos capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, es decir, Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Padre, bendice tu palabra, que haya cabida en nuestra vida
y que podamos enseñar el resto de lo que queda del mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en la mañana mirábamos y decíamos que Juan Marcos creció en la iglesia de Jerusalén prácticamente. Su mamá María, me imagino que tiene una casa amplia, grande, habían actividades. Si no me equivoco, cuando Pedro estuvo encarcelado y Pedro salió de la cárcel, creo que la iglesia estaba reunida haciendo ayuno y oración por Pedro, que estaba en la cárcel, en la casa de Juan Marcos. Por lo tanto, implica que era una casa grande. Por lo tanto, implica que parece que la familia de Juan Marcos, la mamá que es mencionada por allí, era gente pudiente. Entonces, Juan Marcos fue reconocido como un ayudante fiel, responsable, diligente, prudente, serio, cumplidor. Tenía buen testimonio. Y me imagino que Juan Marcos miraba al apóstol Pedro y miraba, al apóstol Juan y miraba al apóstol Mateo y miraba a Jacobo y decía, algún día yo voy a predicar como ellos, algún día yo voy a enseñar como ellos. Y se hablaba de la posibilidad de salir como misionero posiblemente. Y a lo mejor Juan Marcos soñaba con la idea de un día de ser misionero. Hasta que su tío o su primo, su pariente Bernabé, fue llamado por la segunda iglesia cristiana fundada en aquel tiempo en Antioquía, fue llamado por la iglesia al campo misionero. Bernabé y Pablo. Y Bernabé, que tenía, me imagino, un buen compañerismo con su pariente Juan Marcos, lo tomaron a este muchacho y lo llevaron al campo misionero. Era un hombre responsable, un hombre serio, un joven diligente, un joven que estaba en todas partes, apoyando la obra, sirviendo, acomodando sillas, limpiando salones, arreglando lugares para congregarse, yendo a comprar aquí, yendo a comprar acá, acompañando a uno de los apóstoles o pastores ancianos para hacer tal y cual diligencia. Juan estaba en todo, era un buen ayudante. Y lo eligieron para que se fuese al campo misionero junto con Bernabé y junto con Pablo. Pasó un tiempo, honestamente no sé cuánto tiempo, pero ocurrieron algunos eventos en este periodo. Eventos que de alguna manera no le gustaron a Juan Marcos. Eventos que chocaron con Juan Marcos. Eventos que de alguna manera fueron piedra de tropiezo para Juan Marcos, que siendo joven no entendía toda la dinámica del ministerio y de trabajar con su pariente Bernabé y con el, vamos a decirlo de esta manera, pero positivamente hablando, con el exigente Pablo. Pastor Jerry, yo me imagino que Pablo era sumamente exigente. Sumamente estricto. Recuérdese, judío, fariseo. Mire el background que tiene, mire el historial que tiene, judío, fariseo, estricto. Y luego entonces, con su experiencia como cristiano, al ser llamado al campo misionero, se tomó a pecho el trabajo. Y el apóstol Pablo hizo lo que tenía que hacer y punto. Pero al llevar a Juan Marcos, me imagino que estaban contentos con él. Pero el versículo 13 dice, pero apartándose de ellos, Juan volvió a Jerusalén. Como bien dijimos en la mañana, la Biblia no dice por qué razón dejó el ministerio. La Biblia no dice por qué se rajó, como Jalisco. Jalisco, no te rajes. ¿Conoce ese corito, cierto? Jalisco, no te rajes. Algo así, ¿eh, Rosalío? Se rajó. Hay coritos en tantas partes, hermano, que yo los aprovecho. La cosa que se encontró con una piedra en el camino
Y en vez de enfrentarla, en vez de quitarla, en vez de conquistarla, en vez de no hacerle caso y seguir adelante, fue la piedra en el camino que lo conquistó a él y lo convirtió por un tiempo en un fracasado, lo convirtió por un tiempo en un desertor, lo convirtió por un tiempo en un irresponsable. Porque como dije en la mañana, y este es mi pensar, si hubiera habido una razón real, verdadera, honesta, correcta, por la cual Juan Marcos abandonara el campo misionero, Pablo no se hubiera enojado con él. Que le entró una gripe, que le entró un COVID, que le entró malaria, que le picó un mosquito, que le picó un dinosaurio, lo que sea, y que se enfermó y tuvo que volver a su casa. Era razonable. Pero Pablo se molestó con él y no lo quiso llevar en su segundo viaje misionero. Por lo tanto, Pablo sabía la razón o percibía la razón por la cual Juan Marco dejó la obra. Dejó su responsabilidad, no fue diligente, no fue maduro. Por eso la Biblia dice, cuando impongan las manos para el presbítero, para el pastorado, dice el Nuevo Testamento, que no sea un neófito, que no sea alguien nuevo, sino que sea alguien que ya ha sido probado por algunos años. 8 años tenía yo de creyente cuando el Señor me llamó al ministerio, pero fue una iglesia completa en Miami que dieron el ok. No fue capricho de mi pastor Michael Rodríguez, de ahí de Miami. No fue capricho de él. Él consultó con los diáconos y consultaron con la iglesia. Y toda la iglesia dijeron, ese muchacho está preparado para el ministerio. Y como él lo dijo aquí, cuando estuvo predicando aquí en la iglesia, lo que él dijo, resumiendo, Gabriel no ha fallado. Ahí está funcionando y está trabajando bien todavía. La iglesia no se equivocó porque Dios no se equivocó. 8 años antes, 8 años como ayudante, sirviendo en todo lo que podía. Y el Señor me dio la bendición, a mí y a tantos otros, de ser pastores al tiempo de Dios, sin buscar necesariamente el ser algo. Lo mío era simplemente servir a Dios. Pero Juan Marcos la regó, se portó mal y tuvo un tiempo de actitud negativa. El relato bíblico no nos enseña la razón por la cual se rajó, por la cual se fue, por la cual abandonó el barco, abandonó el trabajo, abandonó el ministerio. En la mañana miramos 4 cosas. Juan Marcos fue llevado como ayudante, no como maestro. Y a lo mejor ya no quería ser ayudante, quería ser maestro. Porque Juan 13:5 dice, también tenían a Juan como ayudante. Luego miramos del versículo 4 al versículo 13 que ya había cierto tiempo que había pasado y ya tenía cierta pequeña experiencia en el campo misionero, y podría ser que todo lo que vio en ese corto periodo, Juan Marcos dijo, esto no es para mí. Incomodidades, no comía bien, no dormía bien, no se bañaba bien, y entonces dijo, esto no es para mí. Luego en el versículo 13 dice que Juan Marcos volvió a Jerusalén, implicando a lo mejor que Pablo, que Juan Marcos estaba atado a algo o alguien dejó en Jerusalén, a la mamá, una novia, negocio, amigos, su iglesia, su barrio, su vecindario, sea lo que sea, y fue tan importante para él, y fue tan impactante para él el despegarse de lo que amaba que había en Jerusalén, que eso le pasó cuenta. Y no pudo aguantar estar alejado de lo que amaba en Jerusalén, que Juan Marcos dejó el ministerio, dejó a Pablo, dejó a Bernabé y volvió a Jerusalén
a buscar, a encontrarse con lo que amaba. Porque Juan Marcos todavía vivía atado. Tenemos que tener cuidado que cuando entramos a alguna responsabilidad en el ministerio, tenemos que tener cuidado que no estemos atados financieramente, matrimonialmente, familiarmente. No podemos estar atados porque el ministerio demanda. No, pastor, no puedo ir hoy día porque tuve un problema con mi esposa. Al mes, no, pastor, no puedo ir hoy día porque tuve un problema con mis hijos. No, pastor, no puedo ir hoy día porque tengo una deuda grande y tengo que trabajar hasta los domingos. Una persona atada no es apta para un cargo de responsabilidad mayor. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Hay que ser franco. Ese es mi concepto del ministerio. Por eso dije que lo que estoy enseñando hoy día específicamente tiene que ver que ya con una responsabilidad más grande, misionero, pastor, predicador laico, por poner un ejemplo. Finalmente también decíamos en la mañana que a lo mejor tuvo celos por su tío. Él estaba contento porque su tío era el cabecilla, su tío era el líder, pero al pasar el tiempo, Pablo tomó la delantera y Pablo se convirtió en el líder. Y Juan Marcos parece que tuvo choques con Pablo, como vamos a ver ahora. Y al tener choques con Pablo dijo, no, si siendo mi tío líder tuve choques con Pablo, ahora que Pablo es el líder, voy a tener choques más grandes que lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas posibles causas por las cuales Juan Marcos dejó el ministerio. Y de aquí en adelante todo tiene que ver directamente con el trabajo misionero. Hechos capítulo 13. Aquí hay varias cositas, varios detalles que yo quiero hacerle resaltar, sobre los cuales yo quiero hablar. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11. Bueno, de versículo 4 mejor. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ya hay un grado de tiempo de envueltos en el ministerio, viajando de un lado para otro, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Otro detalle que podemos pensar un poquito en eso. Hablaron la palabra en la sinagoga de los judíos. Versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Aquí se encontraron con otro problema, con un falso profeta, con un judío, que era un brujo, que era un mago, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí se encuentran con un problema serio, con un brujo, con un falso profeta. Y hay que confrontarlo. Alguien tiene que confrontarlo. Mire la manera como Pablo confrontó a este brujo. Mire la manera. Entonces Bernabé, como que se quedó atrás. Y recuerde, Pablo era un hombre enérgico. Pablo era un hombre que tenía que, si había que arrancarle la cabeza a alguien, se la arrancaba por causa del evangelio. Pablo era sumamente exigente, era serio, iba a la pelea, en el buen sentido de la palabra. Y Pablo dice aquí, entonces, Saulo, que también es Pablo, el versículo 9, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo! ¿Usted se atreve a decirle a una persona, tú eres una hija del diablo? ¿Usted se lo ha dicho a alguien? ¿Se lo ha dicho alguna vez? Yo sí.
Y yo lo he dicho con buenos sentimientos y con malos sentimientos. Y a la gente no le gusta que le digan, usted es hijo del diablo. Usted tiene un corazón negro de pecado y de maldad. Hijo del diablo, hija del diablo. ¿A quién le gusta que le digan eso? ¿Cómo se le ocurre dejar el vaso ahí? Con cariño, estoy bromeando por si acaso. Es que me mira así como... Y Juan Marcos estaba mirando todo este espectáculo, como Pablo reaccionaba. Nótese que estoy dando pinceladas de ideas que luego vamos a desglosarlas. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Es decir, ¿hasta cuándo vas a molestar la obra de Dios que se está haciendo aquí? Hijo del infierno. Y no solamente eso, sino que luego lo sentencia a una maldición. Versículo 11, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Nótese todo lo que Pablo estaba haciendo. Y Juan Marcos estaba mirando y Bernabé no decía nada. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Versículo 12, algo lindo en todo esto. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En todos estos pequeños eventos hay verdades que de alguna manera nos pueden dar algún tipo de luz, algún tipo de idea de por qué Juan Marcos se rajó. Primero, a lo mejor Juan Marcos, siendo joven, no tenía la paciencia suficiente para ver los resultados como estaba sucediendo en Jerusalén. Juan Marcos, sin lugar a duda, fue testigo ocular de la cantidad de cientos de miles de judíos convertidos en Jerusalén. Y de la manera como, y le habrán contado, no sé si habrá estado presente, y le habrán contado cuando Pedro se paró en Hechos capítulo 2 y dio ese tremendo sermón, y 3.000 se convirtieron. Y había poca oposición, porque el Espíritu Santo estaba regado por todas partes, y las gentes, y la cantidad de gente se estaban convirtiendo. Y Juan Marcos miraba la obra maravillosa de Dios, y luego Juan Marcos sale al mundo gentil a ser misionero y comienza a encontrarse con dificultades. Y Juan Marcos comienza a darse cuenta que fuera de Jerusalén la cosa no es tan fácil, que los gentiles son un poco más difíciles, porque tienen otro tipo de costumbre, tienen otro tipo de dioses, tienen otro tipo de inmoralidad, por decirlo así, tienen otro tipo de idolatría. Y Juan Marcos comienza a darse cuenta que no es tan fácil la cosa. Falto de paciencia como joven al final. No veía la cosa fácil, no veía que la gente se convertía como sucedía en Jerusalén. Los gentiles reaccionaban muy diferente a los judíos. Por lo tanto, el desánimo aparecería, se haría sentir en días en que nadie aparecería, quizás en los servicios. Hermanito Juan Marcos, no todos los días va a aparecer la gente que usted espera que aparezcan. Pastor, salimos a predicar. 12 personas son salvos, como dicen esta gente, los fundamentalistas. 12 personas fueron salvos y van a venir a la iglesia. Y mañana de los 12 aparece uno. Y un milagro si aparece uno a veces.
Pero son todos salvos, según ellos. Son todos salvos. Y yo digo esto porque yo estuve envuelto en esto. Hubieron días miércoles, Holanda, hubieron días miércoles cuando nosotros comenzamos la iglesia, recién llegado Genaro a la iglesia, hubieron días miércoles que estaba mi esposa y mi suegro, y mi cuñada Esther y yo, y nadie más llegaba. Muchos días miércoles, cuando comenzamos. Ya el domingo llegaban 12, 15, pero hubieron días miércoles que no llegaba nadie. Pero ¿sabes qué? Hay que seguir. Hay que seguir. En una de esas yo me quise rajar el día miércoles y Genaro me paró. Siempre me recuerdo. Genaro me dijo, no, Huayco, no. La obra es de Dios, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Hasta que esto se levante. Genaro fue el que me dijo eso. Genaro. Juan Marco parece que lo vio cuesta arriba. Muy difícil para Juan Marco. Hizo una comparación entre Jerusalén y los gentiles. Hermanito Juan Marcos, el sembrador trabaja, abriendo la tierra, limpiando la tierra, sembrando la semilla, y ahora tiene que esperar que el tiempo del fruto. El fruto no nace mañana, se siembra hoy día, mañana nace. No, señor, el fruto viene con el tiempo. Pero Juan Marco era muy joven para entender esto. Dicen que Noé, dicen los que dicen que saben, yo no sé, yo no estuve allí, no sé si Roque estuvo presente por ahí, pero dicen que Noé testificó 120 años y nadie le hizo caso, solamente sus hijos y las esposas. Amén, amén. Amén. Jeremías solo vio penurias y dolores y sufrimiento. El hermanito Juan Marcos miró los problemas, miró los que no respondían al llamado, pero no se fijó en que el procónsul se había convertido. Y es tan fácil mirar los problemas y enfocarnos en los problemas y sin mirar las pequeñas señales de bendiciones. A lo mejor Juan Marcos se concentró en los problemas, en el ataque, en el hijo del diablo, en la actitud de Pablo, pero no miró que Sergio Paulo, el procónsul, se había convertido. Hermano, no miremos lo negativo. No se concentre en lo malo. Es lo que enseñamos a veces en los matrimonios. No mire en lo malo que tiene su esposa, porque también tiene cosas buenas. Hermana, no mire lo malo que tiene el esposo, porque también tiene cosas buenas. Y como a usted le gusta que le miren las cosas buenas y no que le apunten las cosas malas, usted haga lo mismo con su cónyuge. Exactamente, en toda orden de cosas es lo mismo. Y en la obra del Señor es lo mismo. No nos concentremos en lo malo. ¿Hay que corregirlo? Sí. ¿Hay que confrontar lo malo? Sí. Pero no nos concentremos porque nos vamos a desanimar, porque nos va a dañar, nos va a frustrar. Hermanito Juan Marcos, mire lo bueno, mire lo correcto, tenga paciencia, siembre la tierra, siembre la semilla. Esparza la semilla y deje que Dios le dé al tiempo el resultado. Posiblemente no vio resultados. En ese mismo concepto, no le gustó el trabajo con los gentiles. A lo mejor Juan Marco tenía un espíritu nacionalista tipo Jonás. Y no entendía que también los gentiles necesitaban el evangelio. Por lo tanto, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén.
en lo que yo describí, viene ahora otra idea. A lo mejor al hermanito Juan Marcos no le gustó la metodología ministerial de Pablo. Recuérdese, Pablo no viene de la escuela de Jerusalén. Pablo tuvo su propia escuela, según los expertos, con Cristo, 3 años en Arabia, según Gálatas capítulo 1 o 2, si no me equivoco. Pablo tuvo su propia escuela con Cristo en el desierto de Arabia. Juan Marcos viene de la escuela de Jerusalén. Y al comenzar a trabajar junto con su pariente Bernabé y junto con Pablo, Juan Marcos se fijó en que la metodología, la estrategia pastoral, misionera que tenía Pablo y el trabajo como lo realizaba Pablo en diferentes iglesias que comenzó a fundar, Juan Marcos no le gustó. A ver, yo necesito a alguien inteligente aquí. A ver, hermano Liborio, venga usted para acá, venga usted para acá, venga, yo considero que este hombre es inteligente. Pastor Jerry, ¿puedo sacar una hoja de esta? Sí. Venga para acá. Tengo años que no hago esta ilustración. Rómpame esa hojita en 8 pedazos. ¡Rápido! Ahí son 2, ¿ok? Ahí son 6. O sea, 3, siga. En 8 pedazos. Ahí son 4, siga. Rómpalo, hermano, rómpalo. Ahí son 6. 2, venga para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo que 8? Yo dije una persona inteligente. Ok. Póngase al ladito ahí. Ahora, escúcheme lo que yo le voy a hacer. ¿Cuántos pedazos hay ahí? 8. Yo le voy a dar una tarea. Yo quiero que usted me reúna de estos 8 pedazos que hay aquí, me los divida de tal manera que la división que usted haga dé como resultado siempre 8. Es decir, el propósito de este juego es que siempre van a quedar 8 papeles, pero divídamelos de tal manera que siempre terminen siendo 8. Comience a dividirlo. A ver, haga la primera división. ¿No entiende? Puede sentarse. ¿Quién no entiende? ¿Quién entiende lo que estoy pidiendo? Que de esos papeles me vaya dividiendo estos papeles y de tal manera que la suma de la división que hace siempre me va a dar 8. ¿Quién entiende eso? No creo que sea tan difícil. Yo pensé que eran inteligentes ustedes. Sandy, ¿no entiende? Jerry, ¿entiende? Vuelvo a repetir. Aquí tenemos 8 papeles. 8 papeles. Hermano Eliezer, ¿tú entiendes? Venga para acá. Venga entonces. Venga. Salte de ahí. Brinque, hermano, brinque. Venga. Aunque tenga que dar la parte del tema después. Vuelvo a repetir, ahí hay 8, tomé una hoja, amén, la dividí en 8 papeles. Ahora yo quiero que usted me vaya haciendo divisiones, no cortándome los papeles, sino que me haga divisiones con estos 8. De tal manera que la división que usted haga siempre va a dar como resultado 8. A ver, vamos a ver si usted entendió. A ver, dígame, coloquemos un ejemplo ahí. Estos son 8 papeles.
¿Correcto? Ahora, yo necesito que usted juegue con estos 8 papeles y me los divida, pero que la suma de la división que hace siempre me va a dar 8. A ver. ¿No entiende tampoco? ¿Usted entendió? Esa no es división. Esa es una división. Esa es otra división. Ok. Venga usted. No. Es más fácil que eso. Ok. Miren, a ver. Ok. Aquí puso 4 papeles en un lado. Lo dividió. Y aquí puso 4 papeles. Lo dividió en 2 partes. Estos son 4 más 4, 8. Ya. Divídalo de otra manera. Aquí dividió 2 y 2. ¿Cuánto es la suma? 8. ¿De qué otra manera se divide? 3 más 1 más 2 más 2, 8. Otra forma, pero siempre se llega al 8. Aquí tenemos otra forma. 4, 1 y 2. Se suma 8. Pregunto, separe todos los papeles y tiene otra división, sepárelo y al sumarlo siempre da 8. Pueden tomar asiento. Vamos a colocar 3, 2 y 3, es 8. Mire para acá. Quiero que entienda esto. A lo mejor el hermanito Juan no le gustó la metodología del apóstol Pablo. La estrategia que usaba y cómo hacía las cosas. Pero la pregunta es, ¿pero eso es relevante? El hermano Juan Marcos venía de otra escuela, de la escuela de los apóstoles. Porque Pablo fue un apóstol que fue llamado después. Y en Jerusalén a lo mejor testificaban de puerta en puerta, como dice el libro de los Hechos, que en Jerusalén testificaban de puerta en puerta. Y Juan Marcos le enseñaron a testificar de puerta en puerta, ¿correcto? Pero el apóstol Pablo, cuando iba a las ciudades, ¿iba de puerta en puerta? No necesariamente. Pablo iba a la sinagoga. Entonces el hermanito Juan Marcos empezó a decir, no, a mí no me enseñaron a ir a la sinagoga. No, Pablo está incorrecto. A mí me enseñaron a ir de puerta en puerta. La pregunta es, ¿no es lo mismo que estás testificando? ¿No se llega al número 8 igual? Son estrategias diferentes, pero Dios bendice las dos. No sé si logro explicar lo que estoy tratando de explicar. A lo mejor el hermanito Juan Marco le enseñaron que los cultos, que los servicios de adoración se comenzaba orando y después de orar se cantaba la doxología. Y después que se cantaba la doxología, entonces venían 2 himnos. Y luego entonces se predicaba y Juan Marcos estaba acostumbrado a ese orden. El hermano Pablo no tenía esa metodología. El hermano Pablo comenzaba cantando himnos, y después de 3, 4 himnos oraba y comenzaba a predicar. Y Juan Marcos dijo, no, el hermano Pablo está equivocado. A mí el hermano Jacobo en Jerusalén, en el seminario, y el hermano Pedro, a mí no me enseñaron a hacer las cosas así. A mí me enseñaron de esta manera y de esta manera. Y Pablo no tiene por qué venir a cambiar las cosas. Espérate, el problema no lo tiene Pablo, el problema lo tiene el muchachito Juan Marco. No sé si logro transmitir lo que estoy tratando de decir. Son preferencias, pero que llegan al mismo lugar. Están haciendo la obra de Dios de diferente manera, pero no están violentando principios bíblicos. A lo mejor en la Santa Cena, por ejemplo, en la Santa Cena en Jerusalén, cuando se celebraba la Santa Cena, eran los apóstoles que oraban y hacían todo.
pero el apóstol Pablo elegía a cualquiera de los que participaba. El hermano Juan Marcos dijo, no, a mí en Jerusalén tienen que ser los líderes los que hacen todo, pero el hermano Pablo coloca a cualquiera. El hermano Juan Marcos, en su inmadurez, él creía que lo único que servía, la única manera que servía para hacer la obra de Dios era lo que le habían enseñado allá, en su iglesia, en su instituto, en su seminario. Y que todo lo demás no funciona. Hermano, no podemos ser cerrados. Yo estoy seguro que el día que el pastor, si la iglesia lo elige, yo estoy seguro que el pastor Jerry va a hacer algunas cosas diferentes a las que hacía yo. Completamente seguro. ¿Significa que va a estar equivocado? Mientras no violente un principio bíblico, está todo bien. En Jerusalén, entonces, hubiera sido diferente que el apóstol Pablo, por ejemplo, en los servicios, mandara a orar a una mujer, cuando en Jerusalén no lo aceptaban porque la Biblia dice que no. Eso es violar un principio y Pablo estaría mal. Pero Pablo no violentaba principios bíblicos. Hermano, lo importante es que estamos haciendo la obra de Dios. Aunque el apóstol Pablo tiene una manera distinta y Pedro tiene una manera distinta, sin violentar ninguno de los dos principios bíblicos, pero los dos llegan al final, al número 8. Dividiendo los papeles de diferente manera, todos llegan igual al número 8. ¿Me explico lo que estoy tratando de transmitir? Juan Marcos chocaría con la diferencia que tenía el apóstol Pablo. Y dijo, yo no soporto a este hombre, porque me está cambiando todo lo que me enseñaron. Hermanito Juan Marcos, es bueno mantener lo que se nos enseñó, pero el hecho de que otros hermanos hagan las mismas cosas, pero con alguna forma diferente, o con orden diferente, o con elementos diferentes, sin violentar algún principio bíblico, no significa que lo hacen incorrectamente. Incorrecto fuera que Pablo mandara a orar a mujeres en público. Incorrecto fuera que orasen en la cena del Señor alguien que no ha de participar. Incorrecto fuera que en el evangelismo a nivel de iglesia se predicaran las obras y no la fe en Cristo. Siguiendo este mismo pensamiento, posiblemente Juan Marcos vio que Pablo hacía las cosas diferentes y le molestaban a Juan Marcos. Y Juan Marcos a lo mejor trató de imponer su criterio en Pablo. Hermano Pablo, usted tiene que hacer las cosas diferentes porque mi pastor allá en Jerusalén las hacía diferentes. Permítame decirle algo frente a esto. Aquí en la iglesia no tenemos problema en escuchar sugerencias. Yo mismo le he preguntado a algunos hermanos, ¿cómo ustedes? A ver, ¿a quién le he preguntado yo? Hermano, ¿cómo ustedes hacían esto en su iglesia? Al hermano Eliezer, no sé si a Sandy yo le he preguntado, pero yo le he preguntado a algunos, hermano, ¿cómo hacían esto ustedes en la iglesia? Porque es bueno escuchar, es bueno saber. Yo no tengo ningún problema en que algún hermano se me acerque o se nos acerque. Hermano, mira, han considerado mejor hacer esta actividad de esta manera, en este orden, con esta idea. Y se nos acerca de una manera educada, de una manera de sugerencia, no imponiendo. Y se escuchan todas las ideas. Y si hay alguna cosa que no está funcionando y usted sabe algo que puede funcionar, lo escuchamos, porque todos salimos ganando. La iglesia gana, el Señor se glorifica. Pero a lo mejor el hermanito Juan Marcos, viendo que Pablo hacía las cosas diferentes y creyendo el hermanito Juan Marcos que él estaba correcto, entonces trató de imponer a lo mejor su criterio
sobre Pablo. Hermano Pablo, usted debe hacer lo mismo que hace Pedro, lo mismo que hace Jacobo en Jerusalén. Y yo me imagino que a lo mejor a Pablo como que le chocó un poco. Y Pablo le dijo, mira hermanito, tienes que entender que en Jerusalén, la forma que se trabaja en Jerusalén, siendo todos judíos, completamente una cultura diferente, es diferente el trabajo con los gentiles acá fuera de Jerusalén. No, hermano, tú tienes que hacer igual, porque el evangelio es el mismo. Y el cabezón no entendía. No sé si entiende lo que estoy tratando de transmitir. Y Juan Marco comenzó a chocar. Pablo le diría, tus ideas son aplicables en Jerusalén, pero no entre los gentiles. Quizás Pablo le dijo, tus ideas son incorrectas. No tienes experiencia en esto. Vamos a orar al respecto y haremos una reunión a ver qué es lo que dice la mayoría de la gente. Sea cual fuera la respuesta, a lo mejor Juan Marco trató de imponer su criterio y Pablo, como era el líder, era el apóstol, le respondió rajatabla. Eso no se hace de esa manera aquí, porque estamos en un lugar diferente. Y a Juan Marco no le gustó la respuesta. Y Juan Marco diría, este tipo no escucha a nadie, cree que se la sabe toda. Espérate, hermanito Juan Marco, el que parece que cree que se la sabe toda es usted. Porque Pablo es un hombre ya experimentado, pulido, ya probado por años de fe, por años de trabajo ministerial, siendo judío, fariseo. Tiene muchos años en el evangelio ahora. Hermanito Juan Marco, me parece que el que está equivocado y está imponiendo las cosas de una manera incorrecta es usted. Se sugieren, se aceptan sugerencias, vamos a orar, vamos a ver qué es lo que más conviene, pero no a la cañona. Repito, sugerencias, consejos sanos que han de escucharse, que han de evaluarse, porque los hombres de Dios mayores ya, con los años que yo tengo en el ministerio y con los años de edad, somos mayores, pero por ser mayores no significa que lo sabemos todo, ni significa que no podemos aprender, ni significa que todo lo estamos haciendo bien. Todo lo escuchamos, todo se evalúa, y si son ideas funcionales, amén. Hermanito Juan Marco, pero no se cierre que la idea suya es la correcta y la que hay que implementar, porque esto sucedió en Jerusalén. Nosotros estamos en Asia, entre gentiles, en los romanos. Siguiendo esta misma idea, a lo mejor al hermanito Juan Marcos no le gustó el carácter de Pablo. Al hermano Juan Marcos le habían enseñado que el trato con los demás, por ser obra de Dios, debía ser con amabilidad, con gentileza, ser nice, como dicen aquí en Gringolandia, simpaticón, condescendiente, parsimónico, cuidadoso, prudente, educado, delicado. Y no como el apóstol Pablo, que le dijo a ese tipo, hijo del diablo, arrepiéntete. Porque Juan Marcos estaba acostumbrado, quizás se juntó mucho con Juan el discípulo amado, que me imagino que era muy parsimónico, muy educado, muy cuidadoso de las palabras. Y el apóstol Pablo era un loco arrebatado que decía las cosas. Y le chocó a Juan Marcos. Este tipo está loco, diría Juan Marcos. Se quiere pasar a todo el mundo por delante, ofende, grita. Se enoja, confronta. Ya le robó el primer puesto a mi tío y ahora se va a llevar a todo el mundo por delante. Este tipo está loco, diría Juan Marco. No, es que está loco Juan Marco, que no entiende que Dios usa a cada líder a su manera y en su estilo. Aquí hubo un buen hermano, no voy a dar nombre, pero yo sé que algunos se van a recordar. Lindo hermano, lindo, una familia linda.
Yo tengo mi estilo. Yo tengo mi estilo de hacer las cosas. Y ese es mi estilo. Y Dios me usa así. Hay que mejorar algunas cosas, sí, se mejoran, pero hay otras que cuesta mejorar. Cuando yo digo a la congregación o a un grupo de hermanos, vamos a hacer esto, esto y esto otro. Y lo menciono privadamente, porque guerra avisada no mata soldados. Y colocamos sobre aviso que vamos a hacer tal y tal cosa de tal y tal manera. Y sucede que con el tiempo la gente no hace lo que se les pidió que hicieran, como el caso del vasito. Lo vamos a colocar como ilustración. Perdóname, se ha enseñado que aquí no se debe de tomar nada porque no es correcto. Entonces, yo públicamente confronté el asunto, pero primero lo hice privadamente. Y lo he anunciado muchas veces del púlpito, lo hemos anunciado. Tutti Mundi sabe. Encontré el vasito y dije, ¿de quién es? Y aquí salió la pecadora con el vasito. Ya. Un día, cuando yo iba a buscar gente al tren a las 2:48, 2:42 o a las 2:39, 2:38, yo le había dicho a los hermanos, si vienen atrasados, avísenme. ¿Tú te recuerdas? Avísenme. El cabezón de Rosalío venía atrasado y no avisó. Estaban todos los hermanos y yo tuve que esperar tiempo extra y ya veníamos atrasados para la iglesia. Algo así fue. Y cuando subió el hermano Rosalío, guerra avisada no mata soldado, ya la ley estaba hecha. En el van, cuando el hermano Rosalío se sentó, yo paré y le dije, hermano Rosalío, ¿cuál es la ley que tenemos para buscar gente? ¿No se supone que usted tiene que llamar para avisar lo que está pasando para que sepamos? Lo reprendí públicamente. En el van venía un hermanito que no le gustó eso. Nuevo. Y un buen hermano, con una linda familia, un buen hermano, y no le gustó. Y formó un caos con eso. Y se puso de defensor de los pobres, de los inocentes. No era inocente, él era culpable, porque él sabía la ley. Y la Biblia dice, reprende públicamente para que todos aprendan a temer, dice la Biblia, después que se han establecido las reglas. ¿No es verdad? Pregunto, ¿me enojé con Rosalío? ¿Rosalío se enojó con el pastor? Tampoco, ya lo reprendí, ya Rosalío dijo, ya la regué, pastor, perdóname. Y ya se olvidó todo. Y el hermanito quedó herido, molesto, y eso terminó sacándolo de la iglesia. A lo mejor el pastor que él tenía era muy educado, muy parsimonio y tenía mucha paciencia. ¡Yo no! ¿Quién le dijo a usted que tengo paciencia? Pero Dios así nos usa. Y bajo ningún punto de vista me estoy enorgulleciendo por esos momentos en que se me sale el indio. Pero como dijo un loco que había aquí en la iglesia, me dijo, Guayco, si tú hubieras tenido un carácter dócil y si tú hubieras sido fácil, aquí la gente hace contigo lo que quiera. Ese loco me dijo eso, pero como tú eres fuerte, aquí la gente no han podido contigo. No, ni tú tampoco. Y por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado, porque somos fuertes. No me enorgullezco de mi falta de paciencia, pero Dios nos usa así. ¿Quién puso al hermanito Juan Marco a estar criticando al hombre de Dios que Dios lo puso? El único que lo puede criticar y disciplinar es Dios, no el hermanito Juan Marco. El hermanito Juan Marco fue puesto para ayudar, para levantarle las manos a Bernabé y al apóstol Pablo. Sugerencias se aceptan, sí. Jerry ha venido a mí, pastor, mira, yo creo que si te pasó un poco la mano, yo creo que debe de pedir perdón en esto.
Y yo me retuerzo por dentro. No, pero es que tú sabes que aquí, por acá. No, me dice el pastor Jerry, como mi esposa o la hermana Betty a veces, no sé si la hermana Asia, no sé si en algún momento ella ha tenido alguna conversación como esto, y me dice, no, pastor, es que tú la regaste, es que tú no debiste haber hecho eso, no debiste haber hablado de esa manera. Ya, está bien, ya. Vamos a pedir perdón. Pero hay maneras. A lo mejor el hermanito Juan Marcos vio la rudeza de Pablo. Tratar a ese hombre como un hijo del diablo. ¿Qué se ha creído este hombre? ¿Cree que porque es apóstol va a estar ofendiendo a todo el mundo? ¿Quién puso al hermanito Juan Marcos como defensor de los pobres? El hermanito Juan Marcos fue llamado para levantar las manos del hombre de Dios. No para criticarlo, no para cuestionarlo. Y si tiene algo que decirle, con educación se lo dice. Y el hombre de Dios no se va a molestar. Porque es un hombre de Dios. Dios usa a cada siervo con su forma de ser. Y en el rigor de la batalla, ese hombre de Dios, lo malo tiene que mejorarlo. Y lo que mejora tiene que hacerlo mucho mejor. Tengo 30 años en el pastorado. Y me parece que ha aprendido cosas. En otro tiempo yo le tiro el vaso por la cabeza a esta mujer. Sí. ¿Ah? Es verdad. Pero ahora no. Ya se preguntó, mira, que está ok, ya vamos a arreglar el problema. Y se acabó. Todos tenemos derecho a aprender. Así como todos tenemos derecho a meter la pata, todos tenemos derecho a aprender. Y Dios nos disciplina, Dios nos amonesta, Dios nos enseña a su manera. Mi esposa tiene años diciéndome que me amarre los zapatos y yo aparezco por todas partes con los zapatos desamarrados. Un día me voy a tener que caer para aprender que tengo que amarrármelo. Mi esposa no ha logrado convencerme que yo me amarre los zapatos. Me tengo que caer y quebrarme la cabeza para aprender que tengo que amarrármelo. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Son formas. Criticando y cuestionando a los siervos de Dios. Dije a los siervos de Dios, no aquellos que son siervos de ellos mismos y no de Dios. Chocó con el carácter. Mejor me voy de aquí. Con Pablo no llegaremos muy lejos, diría el hermanito Juan Marcos. El hermanito Juan Marcos tomando el lugar que no le corresponde. Pues el lugar de él era ayudar, levantar los brazos del hombre de Dios. Y no el de levantarse como juez de Pablo y defensor de los pecadores. Le voy a dar un consejo, hermanito Juan Marcos. Acepte el carácter de los otros, como los otros aceptan su carácter. Porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Amén. Juan Marcos no lograba entender esto. Y a lo mejor eso lo sacó del ministerio. Podemos opinar, sí. Podemos sugerir, sí. Podemos dar ideas, sí. Podemos plantear posibles soluciones, sí. Todo en el orden correcto. Cada hombre de Dios que Dios levanta tendrá que luchar y batallar con su propia forma de ser, con su propio carácter, para llegar cada día a ser mejor, para pulir su carácter, enderezarlo, cambiarlo, mejorarlo. Dejamos los otros puntos para otro día.
El ministerio es un llamado lindo. Servir al Señor es un llamado lindo. Pero los nuevos que entran en este trabajo ministerial tienen que dejarse llevar por los viejos. Aprender de los viejos. No enfocarse en las mañas que tenemos los viejos. Enfocarse en las virtudes que tienen los viejos. Y no criticar y no cuestionar. Porque de la misma manera que yo juzgo, voy a ser juzgado. No podemos mirar la paja en el ojo ajeno porque yo tengo un tronco en mi propio ojo que no me deja ver mi propia falta. Tenemos que aprender a aceptarnos unos a otros. Amén. Puesto en pie arriba. Padre, le damos gracias porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, porque usted nos enseña, porque usted nos permite aprender, a grosso modo, algunas razones sobre las cuales el hermano Juan Marcos actuó de manera irresponsable, dejando el ministerio, dejando el trabajo encomendado por la iglesia en Antioquía. Pero gloria a ti, que luego aprendió. Y el apóstol Pablo, habiéndolo rechazado en una segunda oportunidad, en una tercera oportunidad lo manda a buscar porque Pablo reconoce que era un hombre útil. Bendice, Señor, bendiga, Padre, estas verdades que hemos enseñado para que las guardemos en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor le bendiga.